Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Estamos leyendo el capítulo número 11 que se llama Visiones imperiales y el día de hoy vamos a leer Cuando ellos se convierten en nosotros. Los imperios han desempeñado una parte decisiva a la hora de amalgamar muchas pequeñas culturas en unas pocas culturas grandes. Ideas, personas, bienes y tecnología se expanden más fácilmente dentro de las fronteras de un imperio que en una región fragmentada políticamente. Con mucha frecuencia eran los propios imperios los que de manera deliberada diseminaban ideas, instituciones, costumbres y normas, porque de esa manera hacían que la vida les resultara más fácil. Es difícil gobernar un imperio en el que cada pequeña región tenga su propio conjunto de leyes, su propia forma de escritura, su propio idioma y su propia moneda. La estandarización era una bendición para los emperadores. Una segunda razón asimismo importante por la que los imperios diseminaban activamente una cultura común era para obtener legitimidad. Al menos desde los días de Ciro y de Qin Shi Huangdi, los imperios han justificado sus acciones, ya fueran la construcción de carreteras o el derramamiento de sangre, por ser necesarias para extender una cultura superior de la que los conquistados se beneficiaban más que los conquistadores. A veces los beneficios eran evidentes: cumplimiento de las leyes, planificación urbana, estandarización de peso y medidas, y a veces cuestionables: impuestos, reclutamiento, adoración al emperador. Pero la mayoría de las élites imperiales creían, de veras, que trabajaban para el bienestar general de los habitantes del imperio. La clase dirigente china trataba a los vecinos del país y a sus súbditos extranjeros como bárbaros miserables, a los que el imperio debía adoptar los beneficios de la cultura. El mandato del cielo se concedía al emperador, no para que se explotara al mundo, sino para que educara a la humanidad. También los romanos justificaban su dominio cuando argumentaban que dotaban a los bárbaros de paz, justicia y refinamiento. Los salvajes germánicos y los rebeldes galos habían vivido en la inmundicia y la ignorancia hasta que los romanos los amansaron con la ley, los limpiaron en baños públicos y los mejoraron con filosofía. En el siglo III a.C., el imperio mauría adoptó como visión la diseminación de las enseñanzas de Buda a un mundo ignorante. Los califas musulmanes recibieron un mandato divino para extender la revelación del profeta, pacíficamente si era posible, pero con la espada si era necesario. Los imperios español y portugués proclamaron que lo que buscaban en las Indias y América no eran riquezas, sino conversos a la fe verdadera. El sol no se ponía nunca en la misión del imperio británico de extender los evangelios del liberalismo y del libre comercio. Los soviéticos se sentían moralmente obligados a facilitar la inexorable marcha histórica, desde el capitalismo hasta la dictadura utópica del proletariado. En la actualidad, muchos norteamericanos sostienen que su gobierno tiene el imperativo moral de llevar a los países del tercer mundo los beneficios de la democracia y de los derechos humanos, aunque estos sean repartidos mediante misiles de crucero y F-16. Las ideas culturales que el imperio diseminaba rara vez eran la creación exclusiva de la élite gobernante. Puesto que la visión imperial tiende a ser universal e inclusiva, era relativamente fácil para las élites imperiales adoptar ideas, normas y tradiciones de donde quiera que las encontraran, en lugar de aferrarse fanática y obstinadamente a una única tradición. Aunque algunos emperadores buscaban purificar su cultura y retornar a lo que consideraban sus raíces, en su mayor parte los imperios han producido civilizaciones híbridas que absorbieron muchas cosas de sus pueblos sometidos. La cultura imperial de Roma era tanto griega como romana. La cultura imperial abásida era en parte persa, en parte griega y en parte árabe. La cultura imperial mongol era imitadora de la china. En los Estados Unidos imperial, un presidente estadounidense de sangre keniata puede comer una pizza italiana mientras ve su filme favorito, Lawrence of Arabia, una epopeya británica sobre la rebelión árabe sobre los turcos. Este crisol cultural no hizo que el proceso de asimilación fuera más fácil para los vencidos. La civilización cultural pudo haber absorbido numerosas contribuciones de varios pueblos conquistados, pero el resultado híbrido seguía siendo ajeno a la inmensa mayoría. A menudo el proceso de asimilación fue doloroso y traumático. No es fácil abandonar una tradición local familiar y querida,
así como resulta difícil y no exento de tensiones comprender y adoptar una nueva cultura, y todavía peor, incluso cuando los pueblos sometidos llegaron a adoptar la cultura imperial, podían pasar décadas, si no siglos, hasta que la élite imperial los aceptaba como parte de nosotros. Las generaciones entre la conquista y la aceptación eran abandonadas a su suerte. Ya habían perdido su amada cultura local, pero no se les permitía participar de manera equitativa en el mundo imperial. Por el contrario, su cultura adoptada continuaba considerándolos bárbaros. Imaginemos un ibero de buena familia que viviera un siglo después de la caída de Numancia, habla su dialecto celta nativo con sus padres, pero ha adquirido un latín impecable, con solo un ligero acento porque lo necesita para hacer negocios y tratar con las autoridades. Pero le avergüenza un poco que ella, como otras mujeres locales, conserve esta reliquia del gusto celta. Sería mejor que adoptara la simplicidad de las joyas que lleva la esposa del gobernador romano. Él mismo viste túnicas romanas y gracias a su éxito como mercader de ganado, debido en no menor medida a su experiencia en los enredos de la ley comercial romana, ha podido construir una villa de estilo romano, pero aunque puede recitar de memoria el libro tercero de las Georgias de Virgilio, los romanos todavía lo tratan como un semibárbaro. Se da cuenta con frustración de que nunca conseguirá un puesto en el gobierno, ni uno de los asientos realmente buenos en el anfiteatro. A finales del siglo XIX, a muchos indios educados, sus amos ingleses les enseñaron la misma lección. Una anécdota famosa cuenta que había un ambicioso indio que dominaba los complejos detalles del idioma inglés. Tomó lecciones de bailes occidentales e incluso se acostumbró a comer con cuchillo y tenedor. Provisto de sus nuevos modales, viajó a Inglaterra, estudió Derecho en el University College de Londres y se convirtió en un abogado cualificado, pero este joven de leyes, acicalado con traje y corbata, fue arrojado de un tren en la colonia británica de Sudáfrica por insistir en viajar en primera clase en lugar de aceptar ir en tercera, en la que se suponía debían viajar los hombres de color como él. Su nombre era Mohandas Karamchand Gandhi. En algunos casos, los procesos de aculturación y asimilación acabaron por romper las barreras entre los recién llegados y la vieja élite. Los conquistados ya no veían al imperio como un sistema ajeno de ocupación, y los conquistadores llegaron a considerar que sus súbditos eran iguales que ellos. Tanto gobernantes como gobernados acabaron por considerar que ellos eran nosotros. Finalmente, a todos los súbditos de Roma, después de siglos de dominación imperial, se les concedió la ciudadanía romana. Hubo no romanos que ascendieron hasta ocupar los niveles más altos en el cuerpo de oficiales de las legiones romanas y fueron designados para el Senado. En el año 48 después de Cristo, el emperador Claudio admitió en el Senado a varios notables galos, a los que, según indicó en un discurso, las costumbres, la cultura y los lazos del matrimonio han mezclado con nosotros. Algunos senadores presuntuosos protestaron por la introducción de estos antiguos enemigos en el corazón del sistema político romano. Claudio les recordó una verdad incómoda: la mayoría de sus familias senatoriales descendían de tribus italianas que antaño habían luchado contra Roma y a las que más tarde se había concedido la ciudadanía romana. En realidad, les recordó el emperador, su propia familia era de ascendencia sabina. Durante el siglo II después de Cristo, Roma fue gobernada por un linaje de emperadores nacidos en Iberia, por cuyas venas corrían probablemente al menos algunas gotas de la sangre ibera local. Por lo general se considera que los reinados de los emperadores iberos, desde Trajano a Marco Aurelio, constituyen la edad de oro del imperio. Después de esto, todas las barreras étnicas cayeron. El emperador Septimio Severo, 193-211, era el vástago de una familia púnica de Libia. Heliogábalo, 218-222, era sirio. El emperador Filipo, 244-249, era conocido coloquialmente como Filipo el Árabe. Los nuevos ciudadanos del imperio adoptaron la cultura imperial romana con una alegría tal que, durante siglos e incluso milenios después de que el imperio se desplomara, continuaron hablando el lenguaje del imperio, viviendo bajo las leyes del imperio y creyendo en el Dios cristiano que el imperio había adoptado de una de sus provincias levantinas. Un proceso similar tuvo lugar en el Imperio Árabe, cuando se estableció a mediados del siglo VII después de Cristo. Se basaba en una clara división entre la élite gobernante árabe musulmana
y los subyugados egipcios, sirios, iraníes y bereberes, que no eran ni árabes ni musulmanes. Muchos de estos súbditos adoptaron gradualmente la fe musulmana, el idioma árabe y una cultura imperial híbrida. La vieja élite árabe sentía una gran hostilidad hacia estos advenedizos, pues temían perder su categoría e identidad únicas. Los frustrados conversos reclamaban una participación igual en el imperio y en el mundo del Islam. Al final consiguieron lo que querían. Egipcios, sirios y mesopotamios fueron considerados cada vez más como árabes. A su vez, los árabes, ya fueran árabes auténticos de Arabia o árabes recién acuñados de Egipto y Siria, fueron dominados cada vez más por musulmanes no árabes, en particular por iraníes, turcos y bereberes. El gran éxito del proyecto imperial árabe fue que la cultura que creó fue adoptada de manera entusiasta por numerosos pueblos no árabes, que continuaron manteniéndola, desarrollándola y extendiéndola, incluso después de que el imperio original se hundiera y los árabes en tanto que grupo étnico perdiera su dominancia. En China el éxito del proyecto imperial fue aún más completo. Durante más de 2000 años, una mezcla de grupos culturales y étnicos a los que primero se denominó bárbaros se integraron con éxito en la cultura imperial china y se convirtieron en los chinos Han, así llamados por el imperio Han, que gobernó China desde el año 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo. El logro final del imperio chino es que todavía colea, aunque es difícil verlo, como un imperio, excepto en regiones periféricas como el Tíbet y el Xinjiang. Más del 90% de la población de China se considera y es considerada por otros como Han. Podemos considerar de la misma manera el proceso de la descolonización de las últimas décadas. Durante la era moderna, los europeos conquistaron gran parte del planeta con el pretexto de extender una cultura occidental superior. Tuvieron tanto éxito que miles de millones de personas adoptaron gradualmente partes importantes de dicha cultura. Indios, africanos, árabes, chinos y maoríes aprendieron francés, inglés y español. Empezaron a creer en los derechos humanos y en el principio de autodeterminación y adoptaron ideologías occidentales como el liberalismo, el capitalismo, el comunismo, el feminismo y el nacionalismo. Durante el siglo XX, los grupos locales que habían adoptado los valores occidentales reclamaron la igualdad a sus conquistadores europeos. En nombre de esos mismos valores, muchas contiendas anticoloniales se libraron bajo los estandartes de la autodeterminación, el socialismo y los derechos humanos, todos ellos herencias occidentales, de la misma manera que los egipcios, iraníes y turcos adoptaron y adaptaron la cultura imperial que habían heredado de los conquistadores árabes originales. Los indios, africanos y chinos de hoy en día han aceptado gran parte de la cultura imperial de sus antiguos amos occidentales, al tiempo que buscan modelarla según sus necesidades y tradiciones. El ciclo imperial. Fase: un pequeño grupo establece un gran imperio. Roma, los romanos establecen el imperio romano. Islam, los árabes establecen el califato árabe. Imperialismo europeo, los europeos establecen los imperios europeos. Se forja una cultura imperial, cultura grecorromana, cultura árabe musulmana, cultura occidental. Los pueblos sometidos adoptan la cultura imperial, los pueblos sometidos adoptan el latín, la ley romana, las ideas políticas romanas, etc. Los pueblos sometidos adoptan el árabe, el islamismo, etc. Los pueblos sometidos adoptan el inglés y el francés, el socialismo, el nacionalismo, los derechos humanos, etc. Lirios, galos y púnicos reclaman el mismo estatus que los romanos en nombre de los valores romanos comunes. Egipcios, iraníes y bereberes reclaman el mismo estatus que los árabes en nombre de los valores musulmanes comunes. Indios, chinos y africanos reclaman el mismo estatus que los europeos en nombre de los valores occidentales comunes, como el nacionalismo, el socialismo y los derechos humanos. Los fundadores del imperio pierden su dominancia. Los romanos dejan de existir como un grupo étnico único. El control del imperio pasa a una nueva élite multiétnica. Los árabes pierden el control del mundo musulmán a favor de una élite musulmana multiétnica. Los europeos pierden el control del mundo global a favor de una élite multiétnica, comprometida en gran parte con los valores y maneras de pensar occidentales. La cultura imperial continúa desarrollándose y prosperando. Lirios, galos y púnicos
continúan desarrollando su cultura romana adoptada. Egipcios, iraníes, bereberes continúan desarrollando su cultura musulmana adoptada. Indios, chinos y africanos continúan desarrollando su cultura occidental adoptada. En esta última parte los invito a que sigan la lectura con el cuadro que les estoy compartiendo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.